sueltos y luego hablar de ese tema que Él me asignó. Yo estoy aquí bajo la sujeción de sus pastores que me invitaron y tengo que hablar lo que me pidieron, no lo que yo quiera. De modo que en ese tema que me lo pidieron, cualquier cosa que salga mal, por favor la discuten con ellos, no conmigo, yo soy el simple mensajero. Quisiera empezar pidiéndoles o diciéndoles los textos que voy a leer, que son muy breves. El primer texto que voy a leer es Romanos capítulo 5, versículo 1. Texto muy conocido: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo texto que voy a leer es 1 Corintios 1, 17 y 18, donde Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con excelencia de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. El tercer texto que quiero leer es 1 Corintios 2, versículos 1 al 2. Pablo también les dice a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Y el último texto que voy a leer es Efesios capítulo 3, versículo 21, donde el apóstol Pablo dice: a Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, por todas las generaciones. Y dije que era el último, pero ese era el penúltimo, hay otro más. El otro más es 1 Timoteo 4, 12 al 13. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que yo voy, Timoteo estaba en Éfeso, Pablo iba de camino a visitarlo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Por qué leí estos versículos? Los leí por una sencilla razón: porque forman la base y la estructura de lo que es un reformado o una iglesia reformada. Y ese fue el título que el pastor Rafael me pidió de lo que hablara: reformados o deformados. En octubre 31 del año 1517, es decir, hace 506 años, un monje agustiniano, dice la leyenda que se debate, por cierto, pero dice la leyenda que él fue y clavó en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis. Si clavó las 95 tesis o si las envió en una carta, eso es un debate de los historiadores. Y si lo de clavarlas en la puerta de la iglesia se volvió una leyenda o un mito urbano, tema de los historiadores. Yo no tengo la habilidad de resolver eso. El caso es que en esas 95 tesis, este monje agustiniano católico propuso debatir temas que en ese momento él entendía la iglesia se había apartado de lo que era la enseñanza de las Escrituras. Y esas 95 tesis publicadas en ese momento o enviadas en ese momento, se conflagraron con tres cosas, tres eventos de la historia que los que creemos que Dios es soberano entendemos que Dios lo ordenó así y Dios lo planeó así. Pero la verdad es que hubo tres eventos en la historia que conflagraron o colluded, la palabrita famosa que se usa hoy, hicieron una colusión con estas 95 tesis. Uno, un elemento político donde los alemanes estaban molestos con Roma y con el papado. Otro, un elemento, si quieren, tecnológico o científico. Gutenberg había inventado la imprenta, lo cual permitía la elaboración de documentos, panfletos y libros y su reproducción de una manera mucho más rápida.
Y otro elemento fue la perversión de un rey llamado Enrique VIII, que quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, y el Papa no lo dejaba. De modo que un evento científico o tecnológico, un elemento político, los alemanes molestos con Roma, y un perverso, Enrique VIII, se unieron y catalizaron y catapultaron lo que terminó siendo la Reforma Protestante. Y yo lo digo porque a veces uno piensa que la Reforma Protestante fue algo así milagroso que bajó del cielo y que todos eran angelitos. No, ahí había mucha maldad, muchos intereses políticos, muchos elementos humanos que Dios usó para rescatar lo que hoy llamamos las doctrinas de la gracia, rescatar que la Escritura, que la palabra de Dios llegara a las personas. ¿Qué es un reformado? ¿Qué es una iglesia reformada? Bueno, es una persona que tiene compromisos, que no está dispuesto a negociar con ciertos elementos o prácticas doctrinales. La primera de ellas es que un reformado es una persona que está comprometido con las solas de la Escritura. Yo me di cuenta viendo la pantalla mientras estaba sentado esperando que ustedes han estado estudiando ese tema. Un reformado está comprometido con esas famosas 5 solas que ustedes han estado mirando y considerando en estos días en celebración a la Reforma Protestante. Ahora, voy a hacer una cita de alguien llamado Ryan McGraw, y él dice lo siguiente. Él dice: ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni ningún otro reformador protestante resumió las enseñanzas o sus enseñanzas en esa lista ordenada de sola Escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus, soli Deo gloria. Ninguno de ellos lo hizo. Ese término y esos 5 elementos de las 5 solas no aparecen en ningún libro de ellos, ni en ningún sermón de ellos. Dice este autor, en los siglos XIX y XX, este resumen quíntuple, que llamamos las 5 solas, se convirtió en la versión abreviada de lo que nosotros denominamos teología reformada. Esas 5 solas, yo sé que ustedes las han estudiado, pero las voy a repasar, porque Rafael María me pidió que hablara de ser reformados o deformados. La primera es sola Escritura. La fe que fue una vez y para siempre dada a los santos. Judas nos dice, les iba a escribir ciertas cosas que contendieran ardientemente por la fe una vez y para siempre dada a los santos, pero él entra a discutir el tema de los apóstatas y de los falsos maestros. Sin embargo, en esa introducción él dice algo, una epístola tarde ya, una epístola escrita prácticamente al final de la composición del canon del Nuevo Testamento. La fe que nosotros seguimos fue una vez y para siempre dada a los santos. ¿Dónde? En las Escrituras. Las Escrituras de la Tanakh hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y las Escrituras del Nuevo Testamento. Y Pablo dice, hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, y nosotros incluimos al Nuevo Testamento en esa declaración, toda la Escritura es inspirada por Dios o expirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sabio, enteramente equipado para toda buena obra. El profeta Isaías le dijo al pueblo y a los falsos maestros de su época, a los falsos profetas, que debían ir a la ley y al testimonio y hablar conforme a la ley de Dios y al testimonio de Dios, y que si no lo hacían, era porque aún a ellos no les había amanecido la luz de Dios, la gloria de Dios, el entendimiento de Dios. Ahora, ojo, todos seguimos de una manera u otra tradiciones. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:5, no hay nada malo con las tradiciones,
siempre y cuando esas tradiciones nos acerquen a la Escritura en vez de alejarnos. Uno a veces dice, no, en mi iglesia no seguimos tradiciones. ¿Y por qué cantan 5 himnos y no 4? ¿Y por qué el sermón tiene cierta característica? ¿Por qué la liturgia, el orden del culto sigue cierto formato? Esas son tradiciones. Ah, sí, pero están basadas en la Escritura. Está bien, pero son tradiciones, porque la Escritura no las define exactamente. La Reforma lo que procuró fue remover esas tradiciones que alejaban la enseñanza de la palabra de Dios y acercarnos a la ley y al testimonio. Ahora en esto voy a hacer una cita de Paul Washer. Y no es una cita directa, es una cita parafraseada de un pedazo de sermón que escuché de él. Quiero hacer la aclaración. Pero dice Paul Washer, muchos entienden la Reforma en términos de las 5 solas y de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Los 5 puntos del calvinismo, otro término para ellos. Pero tener una soteriología calvinista no nos hace reformados, dice Washer. Ser un hijo o una hija de la Reforma es atarse a las Escrituras, limitarse a ellas y tratar de aplicar todo lo que está escrito en las Escrituras en nuestra vida y ministerio. Eso es ser reformado. Ser reformado no es, bueno, si yo sigo las 5 solas y en mi iglesia predican las 5 doctrinas de la gracia. No. Ser reformado es que mi vida en casa, en el trabajo, cuando nadie me ve o cuando todos me ven, en lo que enseño, lo que hago y lo que digo, procuro atar mi conciencia a la palabra de Dios. Eso es ser reformado. El segundo elemento de la reforma, sola fide. Romanos 5:1, somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. El hombre es, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y por qué esa palabra sola escritura, sola fide? Porque ese elemento de solo es la palabra clave. Todo el mundo usa las Escrituras. Todo el mundo habla de la fe. Sí, pero estamos hablando de que para justificarme delante de Dios, solamente la fe es necesaria. Porque la justificación es una declaración legal. Algunos lo llaman una declaración forense. Cuando ustedes van a la corte o ven películas en televisión, noten que el jurado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? El jurado declara al acusado culpable o no culpable. ¿Saben por qué? Porque una persona efectivamente puede ser culpable de cometer un crimen. Sin embargo, la fiscalía no tuvo la habilidad de probarlo. Y como la gente es presumida inocente, es el trabajo del fiscal probar que esa persona es culpable. Y el jurado, cuando se acaba el juicio, dice, bueno, con las evidencias que me dieron, yo hallo que ese acusado es no culpable, pero ellos nunca dicen inocente, porque a lo mejor cometió el crimen. La justificación forense en la Escritura no es equivalente al sistema legal norteamericano, pero sí es equivalente al hecho de que Dios dice que el pecador no es culpable. Pablo dice, ¿cómo es posible que Dios declare al culpable inocente? Porque la culpa de ese pecador fue echada en Cristo y por medio de la fe solamente, sin rituales, sin religión, sin obras, sin actos, sin contrición, por medio de la fe sola, Dios declara al culpable inocente porque Cristo llevó su culpa en la cruz. Es el término que Pablo dice de Dios atribuir justicia sin obra. Esa palabra atribuir se conoce como imputar. ¿Y qué es imputar? O que yo no tengo un centavo. Y un día un hermano rico de la iglesia dice, mira Edwin, yo sé que tú eres un tipo que no tiene dinero, pero ¿sabes qué? Yo tengo esta cuenta, que yo tengo tanto dinero que no tengo
100 vidas para gastarla. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a poner en mi cuenta. Y de ahora en adelante te doy el password, te doy el app en el teléfono. En otra época hablábamos de cheque y cosas, pero yo sé que ya nadie escribe cheque. Te doy el app del teléfono, te doy la cuenta y ya cualquier problema tú sacas de ahí y resuelves tu vida. ¿Qué es eso? Esa persona me acreditó, me dio todo lo que él tenía para que yo lo usara. La justicia y la obediencia de Cristo, por la fe sola, se me acredita cuando creo, solo por fe. Porque al que no obra, sino que cree, la justicia de Cristo le es atribuida sin fe. Y Pablo dice, y si es por fe, y si es por gracia, ya no es por obras. Si no, la gracia no fuera gracia. El tercer elemento de esa reforma es sola gracia. Solo escritura, sola fe, sola gracia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. No estoy viendo ningún mensaje, estoy simplemente recordándome por dónde ando en el cronómetro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por gracia, la palabra gracia es la palabra caris, de donde viene carismático, de donde viene la palabra don, por medio de la fe. Es un regalo que Dios entrega y se recibe por fe. Es solo gracia. Es lo que los teólogos llaman monergismo. Monergismo, ¿por qué? Mono, uno, ergio, energía. Es la obra solo de Dios. Cuando uno lleva un regalo de cumpleaños, de aniversario, de graduación, de lo que sea, uno lleva el regalo. Y nadie en su sano juicio dice, ay, gracias, qué camisa tan bonita. Yo necesitaba una camisa como esta. ¿Cuánto es? No, es tu cumpleaños, vino en un papel de regalo. Sola gracia. Es un regalo. Tiene un altísimo costo, un costo infinito. Cuidado. Uno a veces dice, oh, la salvación es un regalo de la gracia de Dios sin costo. No, no, es carísimo. El costo es el valor infinito de la sangre de Cristo. Lo que pasa es que yo no lo pago. Me hicieron un regalo del último modelo de Bentley o de Mercedes-Benz, que yo no tengo con qué comprarlo, pero me dieron el carro, la llave, el título y el seguro y todo pago. El regalo es carísimo, pero a mí me salió gratis. Sola gracia. Dice Voddie Baucham, el Evangelio no requiere obediencia. Eso es cierto. Es por fe, sin obras. Es por gracia, sin las obras de la ley. Pablo dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ojo. Y Voddie Baucham dice, no requiere de obediencia. Y alguien dirá, oh, pero ¿y la obediencia? Porque los cristianos deben obedecer. Sí, eso es un resultado del Evangelio, pero no es un requisito. Es el simple resultado. Pero el Evangelio y la salvación es precisamente un regalo solo por gracia. Porque tristemente cuando nos enseñan a evangelizar y nos enseñan los versículos para evangelizar y nos enseñan Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pan, y ahí paramos. ¡Qué pena! No enséñeme el versículo 10, porque el versículo 10 dice, pues habéis sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que no hay buenas obras, es que las buenas obras son parte del regalo. Por eso es tan ridículo hacer nuestras justicias delante de los hombres. Qué ridículo es que la gente sepa lo que yo ofrendo, lo que yo doy. Qué tonto es que la gente sepa cuando yo hago algo bueno y trato de hacer de alguna manera que la gente se entere de lo que yo estoy haciendo para que aprecien. Es un regalo también. Viene como parte de la gracia salvadora de Dios que andemos en buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros transitáramos por ellas.
En cuarto lugar, solus Christus. Yo sé que ustedes saben todo esto, pero la culpa es de Rafael, que me pidió que predicara de eso. O sea que acuérdense de eso. Solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Eso es Juan 14:6. Solo Cristo es el buen pastor. Y Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, vendrá y hallará pastos. Los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. No hay otra puerta para las ovejas, solo Cristo. No hay otro camino al Padre, solo Cristo. No hay otra verdad, no hay otra vida, solo Cristo. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios, le dice a los Gálatas, en Gálatas 2:21. Porque si la justicia yo la obtuviese por la ley o por mis obras, Cristo murió de más. Por favor, métanse eso en la cabeza, sean cristianos de 50 años o sean visitantes de la iglesia. Si de alguna manera yo o tú podemos contribuir con nuestra salvación, sea porque tenemos un corazón blando y Dios sabía que íbamos a creer, sea porque somos personas bondadosas y Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él sabía que yo no era tan malo, que yo era un hijo bueno, buen estudiante, que me portaba bien. Si de alguna manera nosotros aportamos, aunque sea 1 miligramo a nuestra salvación, no yo, Pablo dice en Gálatas 2:21, entonces Cristo murió de más. Dios perdió su tiempo enviando a Cristo. Y eso es blasfemo. Cuando le preguntaron al profesor John Murray, o no se lo preguntaron, yo no sé si lo preguntaron, pero él lo escribe en su libro, Redención, Redemption Accomplished and Applied. No me sé el nombre en español. Redención cumplida y aplicada. ¿Es la muerte de Cristo indispensable? ¿Había alguna otra forma de salvar pecadores? Quizás otra manera, otro ritual. Y Murray dice, no, si hubiese habido otra forma, Cristo no viene a morir por pecadores. Solo Cristo. Y finalmente, soli Deo gloria. Sí, porque la salvación es de Jehová. Eso dice el salmista en el Salmo 3:8 y en el Salmo 62:1. De Dios es la salvación, solo de Dios. ¿Y cuál es el propósito último de la salvación? Efesios 1 dice, reunir todas las cosas en Cristo para la gloria de Cristo. Por eso en el capítulo 3 Pablo dice, a Dios sea la gloria en Cristo, en la iglesia, por todas las edades. Voy a hacer una nota técnica y no quiero asustar a nadie ni espantar a nadie. Si alguien está visitando y no entiende de lo que estoy hablando, lamento, pero quiero hacer una nota técnica sobre los famosos 5 puntos de las doctrinas de la gracia, que no tienen nada que ver con las 5 solas, son otras cosas. Y por ahí andan reformados que dicen, bueno, yo soy un reformado, pero yo soy 4 puntos, o yo soy 3,5 puntos. Entonces tú no eres reformado. No importa, tú puedes ser cristiano sin ser reformado. Pero, o tú entiendes que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, y que nacimos condenados porque por el pecado de un hombre la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿O tú entiendes eso? Y por lo tanto, como muerto y pecador, no tengo forma de creer ni de desear a Dios, porque al contrario, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Dios, en su clemencia, en su misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida en Cristo, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, no porque vio que íbamos a creer, sino según el puro afecto de su voluntad. Y por eso envió a su Hijo, que fue llamado Jesús, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino a hacer posible la salvación del que quiera. No, Él vino a morir por aquellos a quienes el Padre le dio, como Él oró en Juan 17. Y por eso perseveramos,
en gracia hasta el fin, y por supuesto esa gracia viene solamente por la obra de Dios, porque es inmerecida. No hay forma de yo merecerlo. Es un regalo gratuito que se lo dan al culpable y al enemigo. Estando muertos, siendo enemigos de Dios en vuestra carne, siendo extranjeros y advenedizos, Dios los trajo y los acercó. Es una obra completa de Dios. Entonces cuando alguien me dice, bueno, sí, yo entiendo el calvinismo, pero yo soy 3 puntos y medio. Usted no entiende nada. Usted puede ser un buen cristiano, yo no estoy diciendo que no, Usted es un magnífico cristiano, mejor cristiano que todos nosotros juntos, pero usted no entiende la doctrina de la gracia. Pero no importa, para ser salvo no hay que entenderlo, hay que creer en Cristo y mirarlo a Él como ustedes cantaron. La salvación es de mirar a Jesús. La salvación no viene de la percepción teológica de la persona. En segundo lugar, vuelvo y miro el reloj. En segundo lugar, una persona reformada está, y aquí sí voy a ir rápido volando. Una persona reformada está comprometida con la centralidad de las Escrituras. Leímos el texto de 1 Corintios 2. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. No con excelencia de palabras, sino con el poder de la cruz y del Evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles, que prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, instruye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un reformado está comprometido con la palabra de Dios. De hecho, cuando uno ve iglesias viejas, los que viajan por nuestros países o viajan por Europa, se dan cuenta que las iglesias antiguas o los templos antiguos tienen siempre un gran altar en el medio, un gran retablo. Pero si alguien tiene el privilegio de ver una iglesia que fue diseñada como iglesia reformada, se darán cuenta que lo que hay en el medio es un púlpito. Hay una razón de eso. La reforma trajo la palabra de Dios al centro de la vida eclesiástica. Y hay una razón también, la lectura pública de las Escrituras. Ustedes leyeron muchas Escrituras hoy. Eso es bíblico. ¿Por qué hay que leer tantos versículos en el servicio? Porque Pablo le dijo a Timoteo, lee, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Es un mandamiento bíblico, no es una opción. No, vamos a rellenar, son 4 himnos, pero vamos a hacer tiempo. Metan versículos en el medio, no, es que hay que ponerlos. Delante, detrás, cuando se acaba, cuando empieza el sermón, porque es un mandamiento bíblico leer públicamente, instruir, exhortar, redarguir con la palabra de Dios. En una iglesia reformada se escucha el evangelio de Cristo siempre, en todos los sermones. ¿Qué quiero decir con eso? Que Cristo es el tema de las Escrituras. En Lucas 24, 2 veces Él le dijo a los discípulos, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es de mí. Cristo enseñó a los discípulos a leer las Escrituras del Antiguo Testamento, viéndolo a Él. Y eso no es traer a Cristo por los moños. No, eso es traer a Cristo como la Biblia dice que debemos leer las Escrituras. Él le dijo a los judíos, si ustedes leyeran y creyeran a Moisés, creerían en mí porque Moisés habló de mí. Cuando uno está leyendo Levítico, Deuteronomio, Números, Génesis, de alguna manera tenemos que conectar esa lectura con el plan redentor de Dios en Cristo. Y en una iglesia reformada, siempre, siempre, siempre el tema es Cristo. El tema no es cómo ser mejores padres, cómo ser mejores madres, cómo criar a nuestros hijos, cómo ser mejores financistas, cómo manejar nuestros recursos. El tema no es la moralidad. El tema es el evangelio de Cristo que salva a los pecadores. Y Lutero decía, a mí se me olvida todos los días necesito predicarle el evangelio a mi propia alma. Ahora les voy a dar una nota triste o una nota quizás alegre. Ustedes decidan. Pero voy a soltar, los dominicanos saben lo que es un buscapié. En Navidad usted suelta eso y todo el mundo sale corriendo porque no se sabe para dónde va. Yo voy a soltar un buscapié aquí en este púlpito.
La providencia de Dios me ha tocado ir a en 43 años, me ha tocado ir a 3 bodas católicas. Y uno va a la boda y tiene que sentarse y oír la misa. Y en la providencia de Dios también me ha tocado visitar muchas iglesias evangélicas famosas del sur de la Florida. Que si yo digo el nombre, ustedes van a saber de quién estoy hablando. Escuché más Biblia cantada y leída y predicada en esa boda católica que en esas supuestas iglesias evangélicas populares de hoy, donde todo es música, algarabía, programas para los niños, programas para la familia, venga, diviértase, siéntase bien, y uno se sienta, pero bueno, ¿y de qué fue que hablaron? ¿Cómo yo me siento bien? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo ser un gran campeón? ¿Cómo Dios quiere prosperarme? Y en una misa católica escuché Biblia y Evangelio más que en iglesias famosas y repletas del sur de la Florida. Y eso es una vergüenza, o a lo mejor una alegría, de que hay alguien de donde salió la Reforma, procurando que volvieran a la Escritura, que hoy andan predicando la Biblia y leyéndola en público. Qué vergüenza. Lo dejo de ese tamaño. En tercer lugar, una iglesia reformada, un hermano reformado, hermana reformada, está comprometida con el lugar único de la iglesia. Y en este punto no tengo tiempo para desarrollarlo. ¿Quién es la iglesia? Templo de Dios, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia? El consulado del cielo en la tierra. La embajada del cielo en la tierra. La iglesia es el repositorio de la verdad bíblica. Así lo enseña 1 Timoteo 3, 15 a 16, 2 de Corintios 3, 16, Efesios 1, 23. No tengo tiempo de elaborarlo. Es el pueblo adquirido de Dios, nación santa, real sacerdocio. Esa es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y Él es su cabeza. ¿Qué significa eso? Que no hay cristiano suelto. Si a mí, Dios me libre, me cortan una mano y la tiran ahí, salimos horrorizados de ese desmembramiento. Entonces esos cristianos, bueno, yo soy cristiano, sí, pero yo no pertenezco a iglesias, están llenas de hipócritas. No, hombre, ven, que uno más. Sí, todos somos hipócritas, tú también ven. Esta es la casa tuya. No, yo no tengo iglesias, yo tengo mi relación con Dios. Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los que tienen una relación con Dios lo hacen en el contexto de una comunidad, de un cuerpo visible del cual forman parte, que se llama la iglesia local. Parte de la iglesia invisible y universal. Pertenezco a la iglesia invisible. Sí, pero hay que pertenecer a esa iglesia por gracia, correcto, pero siendo partes de un cuerpo local. Cipriano de Cartago dijo, quien tiene a Dios por padre, eso fue en el siglo III, tiene a la iglesia por madre. También lo dijo Ireneo, Clemente, Tertuliano, eso es viejo. Claro, una gente lo puede tomar de la manera incorrecta, pero lo que ellos querían decir es, tú no puedes ser un creyente genuino desasociado del cuerpo de Cristo local. En cuarto lugar, un cristiano reformado, una iglesia reformada, está comprometido con la adoración solamente a Dios. Solo a Dios. Hay personas que me han llamado y me han dicho, tú pudieses presidir en mi boda. Yo no los conozco, no sé quiénes son. Pero yo te oí una vez predicando, a mí me gustaría que tú predicaras en mi boda. Digo, con mucho gusto lo hago. Te estás casando, lo cual es algo ordenado por la Escritura, o sea que no estoy haciendo nada malo, y tú quieres que yo presida tu boda, hay una condición. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu boda, pero yo voy a predicar el Evangelio y cualquier música o cosa que se diga en tu boda no puede ser dirigido a nadie que no sea al Dios de los cielos, al Padre del Señor Jesucristo y al Dios Trino que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú aceptas que yo predique el Evangelio de la Biblia y que en tu boda no se le cante ni a la Virgen, ni a santos, ni a nadie, feliz voy a tu boda y predico. La adoración de una iglesia reformada es a Dios y solamente a Dios. Yo sé que ustedes han escuchado mucho sobre el principio regulativo de la adoración y el principio normativo. Adoramos a Dios con lo que Él ha ordenado versus adoramos a Dios con lo que Él no prohíbe.
Yo creo, sinceramente, que sí debemos adorar a Dios con lo que Él ha ordenado. No debemos ofrecer a Dios fuego extraño. Ahora, el más estricto en cuanto al principio regulativo hace muchas cosas también por normatividad. La hora y el lugar de los servicios. ¿Por qué ustedes se reúnen a las 12? No es a las 10 que se reúnen las iglesias. No, pues eso no está en la Biblia. Ah, pues eso es una norma. Dios ni prescribe ni prohíbe. ¿Por qué ustedes cantan 5 himnos? En la mía cantan 3. Ah, porque Dios no dice cuántos himnos son. Correcto. ¿Y por qué primero leen y después cantan y después vuelven y oran? ¿Y por qué no lo hacen diferente? No, porque es la costumbre que lo hacemos aquí. Porque Dios no regula ni prescribe instrumentos ni estilo musical. Dios lo que prescribe es que adoremos con cánticos, con himnos espirituales y con salmos. Y que hagamos música y melodía al Señor en nuestros corazones y que la letra sea tal que nos edifique, nos exhorte y nos instruya. Entonces no importa el estilo musical del himno, lo que importa es que el contenido del himno se dirija a Dios en adoración o nos enseñe. Esos himnos de hoy, que lo que parece, yo no sé, se lo pudiera cantar uno a una muchacha. O sea, himnos que tú puedes, te amo, con una guitarra y de una serenata también. Suena igualito. Un himno, un cántico espiritual o un salmo tiene un contenido ordenado y bíblico. Ahora el estilo, el instrumento, el ritmo, la velocidad, Dios no prescribe eso. Lo que Dios sí prescribe es que Él es el centro y el objeto de nuestra adoración. La adoración es a y para Dios. A Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, por todas las edades. Eso sí está claro. Y las actividades de la adoración pública, las que Dios ha prescrito. La oración intercesora, 1 Timoteo 2. La lectura pública de las Escrituras, 1 Timoteo 4. La celebración de los sacramentos, de los elementos, bautizo o Santa Cena, 1 Corintios 11, y las alabanzas y la exhortación a través de himnos y cánticos espirituales. Eso aparece en Efesios 5 y también en Colosenses 4. Eso Dios lo ha prescrito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué forma le damos? Normativo. Pero es importante, hermanos, que no nos perdamos en las formas. La forma es importante, pero no es determinante. Muchas iglesias reformadas hacen mucho de las formas. Dios no prescribió pianos, ni baterías, ni guitarras, ni armonías en 4 partes o cantos gregorianos. Dios no prescribió estilos musicales, tampoco prescribió que los sermones tuvieran 3 puntos, o 4 o 5, o que duraran 40 minutos o duraran 1 hora. Dios no prescribió nada de eso. Vemos la Escritura y tomamos patrones de sermones cortos y largos. Algunos son tan largos que a Pablo se le durmió uno de lo largo que predicó. Ahora, Pablo tenía el poder de resucitar. Como nosotros no tenemos ese poder, mejor que prediquemos corto, por si acaso. No nos perdamos en nuestra ortodoxia tampoco, mis amados. Recuérdense que Cristo le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. No nos perdamos en la ortodoxia, en la precisión teológica, porque la ortodoxia no salva a nadie. El que salva es Cristo, por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que enseña una iglesia reformada. El que no amare al Señor Jesucristo, maldito sea. Palabras fuertes. Entonces al Señor Jesucristo no le interesa cuán preciso soy yo predicándoles hoy. Y cuánto me aseguro de que ustedes no piensen que yo soy algún hereje o liberal. A Él le interesa que yo lo ame entrañablemente y de corazón, porque ese es un fruto del Espíritu y viene en el paquete de la salvación. Piper dice, John Piper, te puedes pasar 10 horas al día durante 40 años leyendo toda la teología del mundo, pero si eso no te hace anhelar, desear y amar a Dios, es en vano. Alguien mencionó el texto, uno de mis textos favoritos de la Biblia, Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es mi porción para siempre.
O el Salmo 16:2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi mayor bien, tú eres mi Señor. Eso es un cristiano reformado. Y en conclusión, ¿somos reformados o somos deformados? ¿Cuáles son algunas de las deformas que muchas veces vienen con la reforma? El espíritu sectarista. Lamento dañarles el cuento, pero ustedes sabían que los reformados también persiguieron como la Iglesia Católica, ¿no? A John Bunyan no lo metió preso un católico, sino un reformado, porque no estaba dispuesto a someterse a los 39 artículos del orden de la Iglesia y demás. Los reformados también persiguieron católicos. Cuidado con el sectarismo. Cuidado con la soberbia espiritual. Solo nosotros somos salvos. O sea, hay personas que creen que el Evangelio empezó en el 1517, que ahí empezó la iglesia. Algunos creen que empezó en el 1689, de su confesión bautista reformada segunda de Londres. O sea, el Evangelio tiene 300 años, o 500. Cuidado con el espíritu sectarista. En Apocalipsis 5 dice que Juan vio una multitud que nadie podía contar. Miríadas de miríadas, millones de millones. Ustedes saben la diferencia entre 1 millón y 1 billón, ¿verdad? Creo que el número es algo así. Si uno ahorra $1,000 diarios, como en 6 meses tiene 1 millón. Pero para tener 1 billón necesita como 31 años. Bueno, Juan dice, yo vi billones, una multitud que nadie podía contar. ¿Y ustedes creen que esa multitud que nadie podía contar eran bautistas reformados de la Confesión de Londres del 1689? Les tengo noticias, se van a desilusionar en el cielo. El espíritu sectarista y de soberbia espiritual no es conforme a la Escritura. O el hipercalvinismo práctico. ¿Qué es el hipercalvinismo práctico? Ah, no, Dios eligió a los salvos, yo no tengo que preocuparme por eso. El vecino mío no, problema de él. Eso no es problema mío. Que lo salve Dios si lo eligió. El hombre que predicó lo que hoy se llama calvinismo, bueno, empezó en Génesis, la verdad, pero el que lo articuló mejor fue el apóstol Pablo. Llenó el mundo del evangelio. El que entiende la doctrina o las doctrinas de la gracia se vuelve un evangelista furibundo y predica, como decía Spurgeon, como si la salvación dependiera de mi predicación, con la paz y la tranquilidad de que yo sé que la salvación es de Jehová. El legalismo, ese espíritu de los Gálatas, ¿quién os estorbó? Habiendo empezado por la fe, ahora os queréis justificar en la carne. Los extremos. No creo en el cristiano carnal. No, yo tampoco. Creo en el señorío de Cristo. Solo los que obedecen son salvos. O sea que Sansón no fue salvo. Pero aparece en Hebreos 11. Y David. A mí no me mezclen con David. Cantaba muy bonito, pero no me mezclen. Adúltero, asesino, mentiroso. Quiso hacerle un templo a Dios y Dios le dijo, no, templo, no, tú tienes mucha sangre en las manos. Pero uno idealiza porque lee los libritos de escuela dominical. David con su arpita. David era un come hombre. Pero fue salvo por gracia. Si tú dudas de su salvación, o si estás seguro de tu salvación, el consejo es el mismo. Deja de mirarte el ombligo, mira a Cristo. No soy salvo porque mis frutos no están ahí. Yo no puedo ser salvo, no tengo frutos. Dice MacArthur que no tengo frutos. O estoy lleno de frutos. Mira mi obediencia, mira mi fidelidad. No falta un solo culto. Leo mi Biblia todos los días, oro siempre, hago el devocional. MacArthur dice que Cristo es mi Señor. Bueno, lo que diga MacArthur está bien, pero mira a Cristo si quieres ser salvo. Mira la cruz, porque solo en Él hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si somos reformados, siempre nos estaremos reformando. Siempre.
nunca llegamos. Ecclesia reformata, semper reformanda est. Pero hay un pedacito que se nos olvida. Secundum verbi Dei, de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre nos estamos reformando, pero no por el último libro que leí de mi teólogo favorito. Me estoy reformando por lo que leo de la palabra de Dios, que me enfrenta con mi pecado. Si somos reformados, somos quebrantados. La gracia de Dios produce humildad. La gracia de Dios produce quebrantamiento. Y mientras más crecemos en gracia, más lloramos nuestra miseria espiritual. Y más le clamamos a Dios, ten misericordia de mi hijo de David. Ahí sentado en esa silla, mientras ustedes cantaban, yo me estaba convirtiendo. Señor, acuérdate, yo voy a predicar tu palabra, pero yo no tengo nada con qué alabarte, con qué adorarte. Si no me vistes de la justicia de Cristo, me voy al infierno. Esa oración no se termina nunca. Ah, no, es que yo oré eso el 28 de septiembre del 1980. No, yo oré eso, yo oro eso todos los días. Señores, en tu gracia que estamos de pie. Y si somos reformados tendremos catolicidad de espíritu. ¿Se acuerdan a Moisés con Josué? Moisés, hay otros que están profetizando. Y Moisés le dijo, tú tienes celo por mí. Ojalá y todos fuesen profetas. Si somos reformados, somos como Pablo. Pablo, mira, hay gente que predica, pero para contender contigo. Qué bueno, aunque sea para contender conmigo, están anunciando a Cristo. Y en eso me gozo y me gozaré aún. Dios los bendiga, hermanos, amados. Dios los haga reformados, reformándose, y quite las deformidades entre ustedes. Padre, bendice tu palabra. Gracias por esta iglesia. Bendice sus labores, bendice su enseñanza, su predicación, y úsalos como un faro de luz en esta comunidad. Que tu nombre sea exaltado en medio de ellos. En Jesús lo pedimos. Amén.